Hola, vamos a hacer la videoexposición del tema titulado Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Comenzamos con la definición. Esta definición la hemos tomado del Manual de Diagnóstico y Tratamiento del TDAH. Y dice así: el TDAH generalmente se define como un patrón maladaptativo y desproporcionado para la edad del niño de síntomas de hiperactividad, impulsividad o inatención, presente generalmente desde antes de los 7 años de edad del niño en más de un ambiente, casa, colegio, etc., y que causan problemas importantes desde el punto de vista escolar, familiar y social. Con respecto a los criterios de diagnóstico, vamos a referirnos al DSM-5. En el patrón A tenemos que está persistente la inatención o hiperactividad, impulsividad, que interfieren con el funcionamiento o el desarrollo. Para hacer el diagnóstico se consideran entonces, en primer lugar, la inatención y luego se presenta una caracterización. Si estos síntomas se presentan en el niño, al menos durante los últimos 6 meses, y son 6 o más, entonces se diagnostica el niño con TDAH. Tenemos entonces para la inatención 9 síntomas, como por ejemplo la falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen errores. Dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Parece no escuchar cuando se le habla directamente, entre otras. En el punto número 2 tenemos 9 síntomas también, pero estos están referidos a la hiperactividad e impulsividad. Igualmente tienen que ser 6 o más síntomas. Igualmente tienen que estar mantenidos por los últimos 6 meses, desde el momento de la evaluación. Y aquí tenemos, por ejemplo, juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento, se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado, corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado, entre otras. El criterio B nos dice que algunos de estos síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos estaban presentes antes de los 12 años. El criterio C nos habla de que estos síntomas se presentan en 2 o más contextos. El criterio D nos dice que estos síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral. Y el criterio E nos dice que no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o del trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental. El profesional, por supuesto, tiene que hacer esta diferencia. También debemos especificar cómo se presenta en el niño el TDAH. Tenemos en primer lugar la presentación combinada, cuando el criterio 1 de inatención, A1 de inatención y el A2 de hiperactividad e impulsividad están presentes en los últimos 6 meses. El 2 es la presentación predominante con falta de atención. ¿Por qué? Porque se cumple el criterio A1. Inatención. Son esas características, esos síntomas los que están presentes en el niño durante los últimos 6 meses.
Y la tercera opción es que sea predominantemente hiperactiva e impulsiva cuando se cumple el criterio A2, es decir, prevalecen los síntomas que estaban caracterizados en la hiperactividad e impulsividad y no se cumple el criterio A1 durante los últimos 6 meses. Con respecto a las etiologías, tenemos 3: factores genéticos, factores psicosociales y factores neurobiológicos. En los factores genéticos tenemos que el 70 al 80% están asociados a ciertos genes transportadores y receptores de dopamina y serotonina. En los factores psicosociales entran las variables prenatales, perinatales, postnatales. Y aquí vemos la influencia de la familia sobre estos niños, sobre todo en la persistencia de esos síntomas en el tiempo. Y los factores neurobiológicos, donde encontramos anomalías estructurales y funcionales, afectadas entonces las regiones cerebrales relacionadas con las funciones ejecutivas, las emociones, la coordinación, el control de la conducta motora. Y también dice que el tamaño de estas áreas puede ser más pequeño y el patrón de actividad reducido o anómalo. Ahora, con respecto a la clasificación, se debe especificar la gravedad actual al momento de hacer el diagnóstico. Tenemos leve cuando los síntomas que están presentes son mínimamente los necesarios para el diagnóstico. Los moderados es un término intermedio y los graves es cuando hay una presencia de muchos síntomas, muy por encima de los necesarios para el diagnóstico. Ahora vamos a hablar de las características psicopedagógicas de las personas con TDAH. Por supuesto, hemos caracterizado a las personas con TDAH sabiendo que puede ser que se esté prevaleciendo la inatención junto con la hiperactividad y la impulsividad, que también puede ser que esté prevaleciendo la inatención y por último que esté prevaleciendo la hiperactividad y la impulsividad. Entonces, de acuerdo a esto, podemos caracterizar de una manera psicopedagógica a la persona con TDAH, considerando que con respecto a la inatención, debemos entender que no es una rebeldía. El niño tiene dificultad para automotivarse y autorregularse. Tiene dificultad para mantener la atención sostenida en las actividades, salvo aquellas que son de su interés. Y tiene dificultad para la planificación, organización, discriminación de estímulos, frecuencia, frecuentemente cambia de tema, tiene olvidos, le cuesta seguir normas e instrucciones, le cuesta culminar las actividades y también le cuesta pasar de una actividad a otra. Con respecto a la hiperactividad, pues sabemos que es una inquietud e intranquilidad que puede llegar a ser compensada a partir de los 12 años. Y con respecto a la impulsividad, esto se refiere a que mantienen una dificultad en los mecanismos de control inhibitorio de los procesos ejecutivos. No tienen sensación de peligro, son los cómicos del salón y no miden las consecuencias de sus actos.